Hola chicos, buenos días. El tema de hoy es resistencia equivalente. Anteriormente habíamos visto que era una resistencia eléctrica. Es un aparato que se resiste al paso de la corriente eléctrica y este puede conectarse de diferentes maneras. Las que vamos a ver aquí en este semestre es la conexión en serie, conexión en paralelo y la conexión mixta, que es una combinación entre el serie y paralelo. El día de hoy vamos a ver lo que es la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es la que ella sola se opone al paso de la corriente de todas las resistencias que se conectan, ¿sí? Muy parecido, por ejemplo, a cuando veíamos el vector resultante, que él solito podía ejercer la fuerza de todos los vectores o el desplazamiento. Él solito podía representar a todos los vectores que se estaban sumando, igual aquí en la resistencia equivalente. La resistencia equivalente solita representa la conexión de todas las resistencias. Si hablamos de resistencias en serie, estas resistencias se unen en uno de sus extremos, siempre una a continuación de otra, de tal manera que la corriente que pasa por una va a pasar por todas sin interrumpirse. Las resistencias en serie, al conectarse continuamente, para poder obtener la resistencia equivalente, simplemente se van a sumar. Si yo tengo resistencias en serie, si tengo 3 resistencias, voy a sumar R1 más R2 más R3. Si tengo 1000 resistencias, R1 más R2 más R3 y así hasta R1000. ¿Sí? La resistencia equivalente se representa por medio de una R mayúscula y como subíndice una E y una Q. Algunas veces encontrarán que también se puede representar simplemente con la R y una E. Como les decía, las resistencias en serie se van a conectar siempre una a continuación de otra, conectadas a una fuente de voltaje, ¿sí? Para que por aquí pueda circular una corriente. Recuerden que la corriente fluye de la parte negativa a la parte positiva. Eso es lo que sucede realmente. Pero muchas veces en los libros van a ver que la corriente va a fluir de positivo a negativo porque se utiliza para los cálculos. No quiere decir que es lo que sucede en la realidad. Como ven aquí, se pueden conectar así continuamente o se pueden conectar así con una horizontal, luego una vertical, luego otra horizontal. Aquí si observan hay 2 fuentes de voltaje. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 resistencias así y luego una abajo, pero todas se conectan únicamente por un cable y un cable hasta la fuente de voltaje. Aquí esta fuente de voltaje es alterna porque se representa por medio de un círculo y los signos. Estas fuentes de voltaje son directas porque es una línea larga y una línea corta. Y recuerden que la línea corta siempre representa la parte negativa y la larga la parte positiva. Cuando hablamos de resistencias conectadas en paralelo, las resistencias se unen de sus 2 extremos, ya no solo en un extremo como las que están en serie, sino que se unen en 2 de sus extremos y también se enlazan al mismo tiempo con la fuente de voltaje. En este tipo de conexión se divide en cada uno de los ramales o derivaciones del circuito y va a depender de cuántas resistencias se conecten en paralelo. Para poder calcular la resistencia equivalente cuando tenemos varias resistencias conectadas en paralelo,
es 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más todas las resistencias que tengamos en paralelo hasta 1 entre Rn, dependiendo de la cantidad de las resistencias. Si ustedes observan aquí, tengo varias figuras que representan una conexión en paralelo. Aquí está la fuente de voltaje y esta resistencia se conecta en ambas terminales con esta resistencia y ambas se conectan con sus dos terminales a la fuente de voltaje. Igual aquí, están conectadas las tres por un cable que las une ambas en ambas terminales y las tres se conectan a la fuente de voltaje. Aquí tenemos otra distribución que también es en paralelo. Tenemos tres resistencias que se conectan por sus dos terminales y ambas están conectadas a una fuente de voltaje. No ambas, las tres. Veamos un ejemplo. Dice calcular la resistencia equivalente de tres resistencias cuyos valores son R1 igual a 2 ohms, R2 igual a 5 ohms y R3 igual a 7 ohms, conectadas primero en serie y después en paralelo. Tenemos nuestros datos, R1, R2 y R3, y para la conexión en serie, la resistencia equivalente pues es muy sencilla. Resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3. O sea, 2 más 5 más 7 igual a 14 ohms. Esa sería la resistencia equivalente en serie. Y si se conectan en paralelo, 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1, más 1 entre la resistencia 2, más 1 entre la resistencia 3, y esto es igual a 1 entre 2, más 1 entre 5, más 1 entre 7. Lo hacemos con nuestra calculadora y nos da 59 entre 70. Ahora, si observamos, 1 entre la resistencia equivalente es igual a 59 setentavos. Entonces, como yo no quiero que mi resistencia equivalente esté aquí en la parte de abajo, la voy a voltear para que quede en la parte de arriba. La volteo y me queda resistencia equivalente entre 1, pero el entre 1 no lo pongo. Al voltear este lado, también tengo que voltear este lado. Y en lugar de poner 59 entre 70, pongo 70 entre 59. Y hago mi cuenta. Esto me da 1.186 ohms. Y esto es lo que vale la resistencia equivalente cuando estas tres resistencias se conectan en paralelo. Si notan, es muy sencillo. Si es en serie se suman, si es en paralelo hago mis fracciones, al final lo volteo y ya me da mi resistencia equivalente. Por favor, tienen que hacer los ejercicios del 1 al 4 de la página 207. Cualquier duda, ya saben, pueden preguntarme. Nos vemos la clase de mañana.